sea, para nosotros que no tenemos esa complejidad, ni tampoco se desarrolló en años, porque obviamente se tardó años para poder generar eso, o poder ser independiente, para nosotros va a ser súper difícil. Si yo les digo, no sé si ustedes han tenido deporte adaptado o deporte para ciegos, ¿todavía no tienen eso? Bueno, está el profesor Marco Montesino, que él hace, no sé si todavía está en la malla, porque como la malla es nueva, cuando yo estudié, teníamos una asignatura que tenía esa parte, que de ciegos. Y el profe Marco nos vendaba y nos llevaba por toda Arica caminando. Obviamente éramos dos. Y íbamos hasta el centro. Y en el centro algunas veces nos perdíamos. No sé, yo creo que la gente nos miraba como locos, pero créanme que era bastante intimidante. Cuando yo fui al centro, me acuerdo, fue bastante intimidante. O sea, no ver, ¿ya? Te ponía muy nervioso, te ponía, no sé, muy como ansioso también por saber dónde estás, porque uno conoce qué son, pero si te llevan vendado, uno finalmente se pierde un poco. Entonces, la visión es bastante importante, ¿ya? Cuando ustedes, ojalá que tengan, yo me imagino que todavía tienen ese ramo, quizás más adelante, en cuarto, voy a preguntarle a la profe, pero ojalá tengan ese ramo todavía porque es bastante chocante, ¿ya? No ver. Entonces, la visión nos da mucha información, pero también así el sistema somatosensorial, así también el vestibular, son también importantes, ¿ya? Para este rol. Ahora, si nosotros, por ejemplo, para una marcha, podríamos dimensionar, ¿ya? En porcentajes. ¿Cuánto creen ustedes que nos da el sistema visual, somatosensorial y vestibular para poder marchar, para poder generar una marcha? De un 100%, ¿cuánto debería ser cada uno? ¿O cuánta información nos va a dar cada uno? ¿De cuánta información nos retribuimos también cada uno? Posiblemente el sistema visual sea un 60-70% la retribución. Del sistema somatosensorial, un 20 o un 25% y menos del sistema vestibular. ¿Ya? Pero cuando tenemos, ¿cierto?, una marcha con diferentes porque esta es una marcha normal, pero si nosotros a esa marcha le agregamos, por ejemplo, velocidad, le agregamos diferentes superficies, ¿ya? Ahí quizás pueden ir cambiando en este caso los porcentajes. Ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Cómo se nos va dando eso. Inclusive si le agregamos a muchas personas, ¿quién corre acá o quién le gusta ir a trotar? A la playa, donde sea. Muchas personas le agregan audífonos, ¿cierto? Le agregan audio, música al trote. Y créanme que esa música hace que el sistema vestibular aumente su aferencia. ¿Por qué? Porque la música, o en este caso el audio para el sistema vestibular es una perturbación. Por tanto, las aferencias tienen que ir reconvirtiéndose. Acá ya no puede ser 60-70. ¿Por qué? Porque el sistema vestibular ahora necesita más aferencia cuando uno va trotando y en el audio. El sistema sensorial, para poder percibir, ¿no es cierto?, los planos que vamos trotando a velocidad, también necesita más aferencia. Por lo tanto, vamos reconvirtiendo esto. Entonces, cuando lleguemos a esa etapa, deberíamos pensar en cuánto nos aporta cada sistema. ¿Ya? Cuando tengamos una marcha con velocidad. Entonces, importante, 3 conceptos para poder deambular, para poder marchar, para poder caminar. Primero la progresión. Ya la marcha siempre tiene que ser progresiva. A nosotros no nos sirve marchar en el mismo lugar, ¿sí? La marcha tiene que tener una progresión. Y esa progresión tiene que ser progresión en ciclos de marcha y progresión también en dimensiones de marcha. ¿Y a qué le llamamos dimensiones? A los cambios de velocidad. La marcha, nosotros pensamos cuando vamos caminando y después nos ponemos a correr. No lo pensamos. Ni tampoco tenemos que parar y ahora correr. O sea, no tenemos que hacer cambios, ¿cierto? Eso es secuencial, eso es progresivo. Por lo tanto, nosotros eventualmente podríamos ir desde una marcha a un trote, a un sprint. ¿Por qué? Porque eso es progresión. ¿Sí?
La marcha debe ser progresiva. Nosotros podríamos, una característica de la marcha es que debe ser progresiva en dimensión, ¿ya? Y en ciclos. Progresiva también es este tema de el poder desplazarnos. Tiene que tener control, ¿ya? Y ese control, principalmente, el control es el control postural o el control del equilibrio. Tiene que controlar, ¿no es cierto?, el centro de masa en base a en este caso, la bipedestación que tengo, el biapoyo, ¿ya? Si nosotros no tenemos control postural, no vamos a tener un equilibrio estable, ni reactivo ni proactivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el equilibrio en estado estable o estable? Es un equilibrio que se mantiene en una estabilidad. En una estabilidad, como por ejemplo, como yo lo hago ahora, yo estoy marchando y mi centro de gravedad está equilibrando mis centros de masas y yo no tengo ninguna perturbación, ninguna situación que me ponga en estrés o en condición de que yo pueda caerme. Entonces, el estado estable finalmente es cuando yo centro mi centro de masa y puedo, en este caso, reorganizar, ¿no es cierto?, el equilibrio en base al centro de gravedad. El equilibrio reactivo es el equilibrio que yo tengo que tener para reacciones, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, bajo acá, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero ir caminando, ¿no es cierto?, y bajar una escalera, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería el equilibrio reactivo? ¿O cuál sería esa reacción, o esa reactividad que tengo que tener? Yo tengo que tener para bajar, por ejemplo, un escalón, tengo que tener un equilibrio estable, reactivo y anticipatorio. ¿Sí? Estable, ¿por qué? Porque tengo que mantener mi centro de gravedad. Ahora, yo voy a subir mi pierna, va a cambiar mi centro de gravedad, por lo tanto tengo que estabilizar eso. Reactivo, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar en que tengo que bajar eso, por lo tanto tengo que tener una reacción preprogramada. Sí, mi cerebro, ya, acuérdense cómo era el cerebro. El cerebro tenía la segunda corteza, que era la corteza que pensaba la acción que iba a hacer antes de hacerla, y tenía la primera corteza motora, que era la corteza donde yo generaba esa acción. Sí, la segunda corteza está ya idealizando esa acción. Ahora, para idealizarla bien, yo tengo que tener engramas motores y eso es reactividad. O sea, yo estar reactivo a una situación. Y anticipatorio porque van a haber músculos que se van a anticipar a una respuesta. Y eso se llaman mecanismos tipo feedback o feed-forward. Voy a tener un mecanismo feed-forward. ¿Qué significa eso? Yo me voy a anticipar a esa respuesta y mis músculos van a equilibrar. O sea, mis músculos van a anticiparse, van a activarse. Sobre todo mis músculos, ¿cierto?, anticipatorios. ¿Cuáles son esos? Son los estabilizadores primarios, para poder generar esta acción y poder bajar la escalera. Entonces, eso es bastante importante. Control del movimiento, control de la postura, control de la acción. Y por último, adaptación. Yo tengo que tener adaptación frente a diferentes superficies. No es lo mismo caminar, correr por el asfalto que correr, por ejemplo, por un sendero. O correr por el cerro. O correr, ¿no es cierto?, con lluvia. Correr sin lluvia. Entonces, yo tengo que tener adaptabilidad. La marcha tiene que tener adaptabilidad. Y eso finalmente, ¿qué lo va a ir dando? Lo va a ir dando la experiencia. Si yo no he tenido experiencia, por ejemplo, de correr con lluvia, ¿cómo va a ser mi adaptabilidad? ¿Cómo va a ser mi adaptabilidad? Si, por ejemplo, yo, acá no voy nunca, pero si yo voy, por ejemplo, al sur y me dan ganas de correr, voy a Valdivia y me dan ganas de correr por el paseo. Y yo nunca he corrido en lluvia. Bueno, voy a tener una adaptabilidad exploratoria. ¿Qué significa eso? Que yo voy a estar más consciente, corticalizando más. ¿Por qué? Porque va a ser mi primera experiencia, ¿ya? Con esa adaptación, con esa adaptabilidad. Una vez que yo ya sense, ¿no es cierto?, tenga más experiencia y genere patrones de adaptabilidad, voy a poder hacerlo de nuevo, ya con menos aferencia, de nuevo con menos aferencia y ya después de una forma más automática. Entonces eso finalmente es lo que queremos, que lleguemos a hacer. Es como si tenemos un recorrido. Nosotros si nos venimos en bici y tenemos un recorrido, y si nos venimos por primera vez por el recorrido, vamos a andar súper pendientes de cómo es la superficie, si hay algún bache,
si hay algún corte, si hay algún semáforo, si hay sea el paso. ¿Por qué? Porque la segunda vez ya quizá voy a estar menos consciente de eso. ¿Por qué? Porque ya conozco el recorrido. Pero sí alerta. La tercera vez ya menos consciente porque ya conozco el recorrido y quizás también menos alerta porque ya conozco los pasos, el tránsito, etc. Y así se va adaptando cada una de las cosas. Desde cosas con mucha aferencia hasta que va bajando la aferencia de todos los sistemas. ¿Para qué? Para generar ya algo automático. Si yo lo hago siempre, ya las aferencias cada vez van a ser más bajas. El estado alerta siempre va a estar, pero las aferencias van a ir bajando. Visuales, somatosensoriales, auditivas. De hecho, cuando ustedes caminan, ocupan muy poca aferencia. Se centran mucho en el automatismo que ya tenemos y en la visión. Pero somatosensorial y vestibular ocupan muy poco. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben la deambulación y ya saben los terrenos. Pero cuando ustedes van a un terreno que no está explorado, primera vez que van, sus aferencias somatosensoriales, vestibulares y las visuales, todas suben mucho su patrón. ¿Ya se entiende eso, chiquillos, no? ¿Se entiende? Entonces, las adaptaciones finalmente se van a ir dando con muchas aferencias hasta que vayamos automatizándolo y generemos, ¿no es cierto?, un patrón con aferencias mínimas o aferencias, ¿no es cierto?, que no estén en gran magnitud. Ahí está un poquito lo que es progresión, control y adaptación. ¿Ya? Tenemos que tener la estructura, conocer la estructura, y ahí vamos a ver la actividad y la participación. El patrón de la marcha, que es finalmente la movilidad, y los requisitos que tiene que tener la marcha, que es lo que estamos viendo delante: progresión, estabilidad y adaptabilidad. Ya, miren. Esto, por ejemplo, es una señal de una plataforma de fuerza frente a una marcha. ¿Ya? Cuando nosotros evaluamos la marcha, primero la vamos a evaluar observacionalmente. Observacionalmente, probablemente, ¿no es cierto?, la persona tenga una alteración y tenga ciclos que no cumplan, ciclos de la marcha que no se van a cumplir desde el punto de vista teórico, de la forma teórica. Pero para que nosotros podamos analizar más aún la marcha, o sea, tener más características de esa marcha, deberíamos evaluarla con un patrón mucho más exhaustivo, o sea, con un patrón mucho más numérico. Y ahí usamos las plataformas de fuerza. Usamos plataformas de fuerza o plataformas de contacto, también se pueden llamar así. Usamos también otros instrumentos que nos puedan objetivizar la evaluación. Finalmente, ¿qué es lo que les va a dar a ustedes la objetividad? La extrapolación de esto, o sea, la forma numérica que ustedes le puedan dar a esa evaluación. En esta evaluación, que es con plataformas de marcha, nosotros tenemos en el plano I todo lo que es la fuerza que se genera en la marcha, ¿ya? Y la fuerza va en newtons. Y en el plano X vamos a tener el tiempo. Entonces, una marcha normal, una marcha sin alteraciones, da este patrón, donde tenemos tres señales. ¿Cuál es la primera señal? Que es la señal en azul, es la señal vertical. ¿Qué es lo que es la señal vertical? Es la que más da fuerzas de reacción del suelo hacia una deambulación. O sea, nosotros cuando vamos marchando tenemos que tener tres constantes, por así llamarlos. Vamos a tener una fuerza vertical, ¿ya? Vamos a tener una fuerza de progresión, o sea, una fuerza en Y, o sea, una fuerza en X, perdón. La fuerza vertical es en Y, que cae hacia abajo y va a tener una reacción del suelo, que la reacción del suelo tiene que ser opuesta e igual para que tienda a ser cero y así no afecte al organismo. Vamos a tener una fuerza en X y esa fuerza en X es para progresar, y vamos a tener una pequeña fuerza que va a ser en lateral, que va a ser en Z. Entonces, la fuerza vertical está azul, que es la que más fuerza nos da, ¿no es cierto?, y la que más fuerza acarrea dentro de las tres fuerzas. Y esta fuerza vertical, ¿sí?, está ejemplificada por esta línea azul. En ese aspecto, dentro de la marcha tenemos
tres circunstancias que nos van a dar 3 pics. Esta es una pierna o un pie y esta es la otra pierna o el otro pie. Vamos a tener 3 pics. 1, 2, 3. El primer pic es la fase del apoyo inicial. Es cuando llegamos, el contacto. Cuando nosotros contactamos con el pie, esa va a ser la primera fuerza que va a dar en forma vertical. ¿Ya? Contacto. La segunda fuerza, que sería como esta guatita que se va a dar acá, es cuando nosotros llevamos a un doble apoyo. ¿Sí? Dentro de la fase de la marcha, que vamos a ver un poquito más adelante, tenemos una fase de doble apoyo. Y cuando nosotros generamos doble apoyo y no estamos en un solo apoyo, nosotros vamos a bajar la fuerza. ¿Por qué? Porque la masa se va a equilibrar o sea, la fuerza, perdón, se va a equilibrar en 2 masas, en una extremidad inferior izquierda y derecha. Y la otra fuerza sería esta de acá, que posiblemente sea igual o un poquito menor que la primera, es cuando nosotros vamos a salir, o sea, es cuando nosotros vamos a generar el despegue del pie, ¿ya? Que se llama fase de salida o fase de, en este caso, de avance, ¿ya? Es cuando nosotros vamos a hacer esta acción de despegar el pie de la superficie. Tenemos que tener ahí otra fuerza. ¿Se entiende eso, no? Las fuerzas verticales. Principalmente tenemos esas 3. ¿Ya? ¿Y cómo debería ser esta curva? En esa forma. Ahora, después yo más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, evaluaciones con pacientes niños, con pacientes con alteración de la marcha y con pacientes con ACV. Van a ver que estas fuerzas se desvirtúan un poco, no son las mismas. ¿Queda claro esto, no? Esto... Ya. ¿Queda claro las fuerzas verticales? Después tenemos las fuerzas de, en este caso, progresión. Y esas se dan en un plano X. ¿Qué significa? Que se dan en un plano, ¿no es cierto?, que es el plano de progresión. Que son estas que están acá en verde. De hecho, esta en verde está mal planteada. Debería ser hacia abajo y hacia arriba. Debería ser hacia abajo y hacia arriba. ¿Por qué hacia abajo y hacia arriba? Está calculado o no. Es un tema de los menos, ¿sí? O sea, de los números a menos. Porque cuando nosotros llegamos, desde el punto de vista de la progresión, tenemos una desaceleración. Y la desaceleración va hacia los negativos. La aceleración va hacia los positivos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de fuerzas, desde el punto de vista de la física, la desaceleración va hacia los negativos. La aceleración va hacia los positivos. Cuando hablamos, por ejemplo, del punto de vista muscular o articular, la flexión va hacia los positivos. La extensión va hacia los negativos. ¿Sí? Cuando hablamos de un punto de vista de la dimensión, para darle una forma numérica a las cosas. Entonces, esta curva debería ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, que es este primer pic, es cuando nosotros desaceleramos, o sea, hacemos esta proyección. Y llegamos con el pie, con el talón, al piso. Va hacia los negativos, es una fuerza de desaceleración. Y la otra fuerza, o el otro pic que se produce, es cuando nosotros vamos a acelerar. Vamos a despegar el pie del piso. Cuando nosotros vamos a acelerar, vamos a ganar fuerza, a ganar aceleración para poder despegar el pie del piso. Y ese sería otro pic que va hacia los positivos. Esta imagen se la voy a cambiar para que después no se enreden. Pero principalmente eso tienen que entender, que las fuerzas en X, que son las fuerzas de progresión, vamos a tener 2 pics principales. Una fuerza de desaceleración, que va a ser cuando toque el talón o cuando llegue el talón al piso, y va a ser una fuerza de aceleración, que es cuando yo trate de impulsar y generar el avance, ¿ya?, hacia la proyección. Y esta fuerza o esta línea en rojo es finalmente una fuerza lateral, que es en un plano Z, que es un plano que cruza ambos planos, el Y y el X, y esa fuerza roja es muy tenue.
¿Sí? Es muy tenue porque nosotros, principalmente cuando caminamos, no movemos el pie lateral, ¿ya? Lo mantenemos estable. ¿Sí? ¿Por qué también se pone esa o se dimensiona esta fuerza lateral? Porque en pacientes que tienen alteración, esto aumenta. O sea, esta curva va a ser cada vez más oscilante cuando tengamos un paciente con alteración. Porque el paciente con alteración tiende a mover mucho el peso lateral, o sea, tiende a hacer este movimiento, ¿sí? Para, en este caso, la marcha. Sobre todo pacientes, por ejemplo, neurológicos, pacientes con ACV, esta curva es muy oscilante, ¿ya? El pie no está estable, el pie genera esta lateralización, ¿sí? Que es como el juego que se genera. ¿Se entiende esto, no? Bueno, no sé por qué está ahí, yo lo voy a explicar más adelante, pero... ¿Por qué? Porque realmente, ojalá... A ver, esto se va a entender mucho mejor cuando ustedes lo vean con una plataforma de fuerza. No sé si ustedes han visto, en biomecánica, ¿vieron plataforma de fuerza, no? ¿Vieron plataformas de contacto? ¿Plataformas de fuerza? Sí, hacer análisis con una plataforma que está en el piso y que les da las fuerzas en newtons. ¿Ah? Pero eso era para analizar el pie. El podoscopio. Era un podoscopio. Ya, yo les voy a traer una plataforma de fuerza. ¿Ya? Les voy a traer una plataforma de fuerza para que ustedes vean esos análisis que son mucho, en laboratorio sí, para que son mucho más exactos. También les voy a traer un oscilógrafo postural para que ustedes vean cómo se evalúa de forma tangible, o sea, de forma significativa, cuantitativa, una evaluación del control de la postura. Ya, a ver, esto no sé, estaba un poco adelantado, ya sí que se lo voy a explicar más adelante igual, pero bueno, esto es lo que se da, por ejemplo, en un sprint. En un sprint tenemos un solo pick, ¿ya? Cuando nosotros veamos con esa plataforma que les voy a traer, vamos a ver marcha y vamos también a tratar de hacer una experiencia con un sprint, o sea, una persona que vaya corriendo y que pise la plataforma. Cuando en el sprint, si ustedes vieron en la marcha, sean 3 pick. 1, 2, 3, ¿cierto? En el tramo vertical, en el eje Y. Pero miren en el sprint, o sea, el trote rápido, se da un solo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros corremos, se alteran las fases de la marcha, ya no son las mismas que en la marcha, son otras, y de hecho tienen otros nombres. Y solamente cuando hacemos sprint, solamente llega el pie y sale al tiro. Llega el pie y sale al tiro. Llega el pie y sale al tiro. ¿Ya? Inclusive, la fuerza que se genera y puede llegar a ser 3 veces más de lo que nosotros generamos en marcha. La fuerza vertical que se genera, inclusive es 3 veces más, 2 a 3 veces más de lo que nosotros generamos cuando hacemos una marcha. Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante con mucho más especificidad. Bueno, la marcha, algo que ya le había comentado, para entender la marcha patológica debemos saber cómo es la marcha normal. ¿Sí? La marcha, como les dije, terminaba de desarrollarse alrededor de 3,5 a 4 años. Tiene un control neural, la marcha tiene un control neural, tiene todo un proceso de desarrollo, en este caso en el cerebro, ¿ya? Tiene una interacción de los diferentes sistemas, como les dije, el cortical, pero que está referenciado por el sistema de asociación, ¿sí? Por toda la información que llega a nivel somatosensorial, del nivel visual, del nivel vestibular y del nivel, ¿cierto?, propioceptivo. Y toda esa información finalmente nos va a dar a nosotros que los cambios vestibulares se generen, en el caso de la marcha, a nivel extrapiramidal, se genere el control de este movimiento. También el cerebelo va a tener una función importante
para el equilibrio de la marcha, o sea, para el control sensorial de la marcha. Y eso. Ya, eso lo vamos a explicar. Ya. Necesito que vean esto porque esto entra en el laboratorio. Bueno, antes de pasar lo que les digo que entra en el laboratorio, lo primero que tienen que saber es que para la marcha tenemos que tener estabilidad, tenemos que tener balanceo, tenemos que tener preparación del contacto inicial, o sea, cuando llegamos con el pie, tenemos que tener una longitud adecuada o una zancada adecuada. ¿Ya? Está el concepto de longitud y zancada, y tenemos que conservar energía. Esos son 5 entes principales para poder generar una marcha independiente, una marcha económica y una marcha, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones. Cuando nosotros analizamos la marcha, analizamos también cada uno de estos aspectos, o sea, cómo está la estabilidad, cómo está, ¿no es cierto?, el balanceo, o sea, si hay balanceo o no, y si hay progresividad. ¿Cómo está el contacto inicial? Es uno de los puntos más importantes que se pierde con una marcha patológica. El contacto inicial es una de las fases de la marcha que se pierde cuando tenemos una marcha patológica. Por lo tanto, tenemos que recorticalizar esa acción. La longitud de zancada, ¿ya? La longitud, tanto de zancada como longitud total, se va a también alterar. Por eso queremos saber cuánto es la normal, no la teórica, sino que la normal de cada sujeto. Obviamente esto va a depender mucho de la altura del sujeto. Sujetos más altos, la zancada y la longitud, ¿no es cierto?, de paso va a ser más amplio. Sujetos más bajos va a ser más corto. Y la energía que nosotros vamos a gastar para esta actividad. Entonces, la primera tarea que vamos a hacer en el laboratorio, para no evidencia de portafolio, que es la segunda nota, va a ser medir, ustedes van a medir de forma bien con bajos recursos. Vamos a hacer una experiencia de medición, tanto de la longitud como de la zancada. Ahora, ¿qué es lo que es la longitud de zancada? La longitud de zancada es cuando yo contacto el talón, doy un paso con el contralateral y vuelvo, ¿cierto?, a contactar el talón de ipsilateral. Todo eso es longitud de zancada. O sea, yo estoy acá, contacto el talón, doy el paso, hago, ¿no es cierto?, un contramovimiento con la otra extremidad, y cuando yo voy a contactar de nuevo, ¿ya? Eso es la zancada. La zancada es particular de cada uno, de forma teórica hay números según la estatura, pero obviamente cada uno tiene un patrón de zancada. Y el paso es cuando yo contacto el talón y contacto nuevamente el talón contralateral. Entonces nosotros vamos a medir el paso y la zancada. Ahora, en cada paso y zancada también hay diferentes manifestaciones que podríamos medir igual. O sea, cuando nosotros veamos la marcha, el patrón de marcha siempre es con un pequeño grado de rotación externa del pie. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que tener rotación externa? Porque eso le da estabilidad a la marcha. ¿Sí? El patrón, o en este caso la dimensión que tiene que tener la angulación a rotación externa del pie, es re importante para darle esa estabilidad. Lo mismo pasa con la anchura del paso. No es lo mismo caminar así, con una anchura, en este caso, o como marcha, ¿no es cierto?, atlética, donde yo limito mi anchura de paso y finalmente camino en torno a una línea. No es lo mismo caminar así, desde el punto de vista de la economía, del paso, ¿cierto?, y de todas las características de la marcha, que caminar así, con una anchura, ¿no es cierto?, sumamente exagerada. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver un poco también eso, la anchura del paso. Cuando ustedes vean marcha o cuando ustedes analizan marcha, no es solamente verlo desde lateral y ver cómo camina, no. Es ver cómo camina, cuánto está dando de longitud de zancada, cuánto está dando de longitud de paso, cuánto es la angulación de la rotación externa que les digo del pie a dar el paso, cuánto es la anchura que tiene ese paso. O sea, finalmente, todas esas características nosotros nos van a dar una buena evaluación. Sí. Inclusive la cadencia es número de pasos por minuto,
¿Ya? O sea, ¿cuántos pasos está dando por minuto? Entre más cadencia, más velocidad le agrego a la marcha. Entre menos cadencia, menos velocidad. Lo mismo pasa con la velocidad, que es longitud de paso por cadencia. ¿Ya? Se dice que velocidades menor a un metro por segundo en personas está con grados de fragilidad. 0,85 a menos está con grados ya de, en este caso, discapacidad. Y menos de 0,5 dice que es una persona ya que tiene un patrón de marcha alterado y que eso va a producir más riesgo de caída. Entonces, también la velocidad es importante. De hecho, tienen después ustedes una tarea que hacer, ¿ya? Con una persona de tercera edad para medir cadencia y velocidad en uno de los laboratorios. Entonces, la velocidad también importa en este aspecto. Es algo que vamos perdiendo durante el paso del tiempo, pero que no deberíamos perder. Ahí hay otra foto. Esto es lo que van a hacer ustedes en una explanada. Yo les voy a dar un telón. Ustedes van a medir esto, ¿sí? Pero vamos a medirlo con ángulos, con anchura, con medición de longitud de paso. Esa es una tarea que vamos a hacer el lunes, una de las 3 tareas que vamos a hacer el lunes. Así que por lo mismo les pido que ojalá, les voy a dar el nombre, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero no era la típica témpera que usamos cuando chicos o para el colegio, sino que era más bien algo es como un óleo. ¿Por qué? Porque la témpera uno pisaba y se quedaba impregnado el pie y no podían sacar el pie del telón. Entonces tiene que ser algo que sea un poquito, que no se seque al tiro, que sea más oleoso, donde ustedes puedan impregnar. No sé si lo han hecho, quizás ustedes ya lo han hecho antes, ¿no? ¿No? ¿No han hecho esta práctica así como de medir el paso, la cadencia, la... ¿Sí? Ya. ¿Con qué? Cinta masking. Con cinta masking. Ahí uno caminaba y ponía al inicio del pie y al final del pie. Ah, ya, pero lo hacía como observacional, o sea, tenéis que estar bien pendiente de dónde... Ah, entiendo. Bueno, ahora vamos a hacer diferente, vamos a hacer quizás algo muy parecido, pero diferente, con pintarse las plantas de los pies. ¿Ya? Así que también traigan algo, yo les voy a, como les digo, repito nuevamente, les voy a dar el nombre, pero traigan algo también que después se pueda sacar. Vamos a tener alcohol gel y agua para poder sacar, ¿cierto? También ese óleo, esa pintura que ustedes van a ocupar. Ya. Otra cosa también, chiquillos, importante, bueno, es medir el arco plantar. No es lo mismo la marcha, por ejemplo, en pacientes que tienen un buen arco plantar que un arco o muy ascendido, un picado muy descendido. ¿Por qué? Porque los puntos en este caso los puntos en el pie, que son los puntos de presión, se dan a nivel de la articulación del primer tejo, del quinto, y a nivel de una distancia X que se da entre el talón y en este caso la primera parte del retropié. ¿Ya? Ahí, eso también lo vamos a medir ese día, el lunes. Entonces, para medir cuáles son los puntos plantares y también para saber los puntos plantares. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tengo un pie cabo? Un pie cabo va a limitar estos puntos plantares y los va a llevar hacia adentro. El punto plantar de un pie cabo va a ser en el segundo dedo, por ejemplo, ¿ya? Y va a ser en el cuarto ortejo. ¿Y qué va a pasar con eso finalmente? Nos va a alterar la marcha, va a alterar el patrón de marcha. Y se va a correr hacia adelante inclusive. Ya no va a ser en el último tercio del retropié, sino que va a ser en el tercio medio. Entonces, eso finalmente altera. Lo mismo pasa en un pie plano. Eventualmente, cuando cae el pie, los puntos plantares van a ir quizás hacia los límites más distales del primer y segundo y el quinto ortejo, y va a ir más hacia el retropié. Por lo tanto, ¿qué pasa en una persona con pie plano? Al irse este punto plantar más hacia el retropié, va a tener más probabilidad de tener metatarsalgias y también de tener fascitis plantares o generación de espolonos calcáneos, ¿sí? O generaciones ¿cómo se llama? Tiene un nombre, pero cuando nosotros generamos más inflamación del hueso calcáneo, ¿sí? Tenemos más probabilidad de eso, aunque no lo crean. Por lo tanto, es por eso que es tan importante que las personas que tienen pie plano
generen o tengan una órtesis, generen una plantilla. ¿Para qué? Para que, más que para hacer el arco plantar, porque una persona adulta, ¿quién tiene pie plano? ¿Alguien tiene pie plano? Ya, en una persona adulta, el pie plano ya está. O sea, el pie plano ya no va a volver a generar ese arco plantar, ¿cierto? Lo que va a hacer la plantilla finalmente es esto. Va a volver, ¿no es cierto?, a los puntos, en este caso, más ideales, los puntos plantares. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer, o lo que se trata de hacer con la plantilla. Bueno, y esto, chiquillos, esto también es bastante importante, que es el recorrido de la trayectoria de la fuerza cuando nosotros hacemos la marcha. Cuando nosotros hacemos la marcha, el recorrido de la trayectoria de fuerza debería contactar talón equidistante, como ven ustedes acá, pero la línea de fuerza, miren, es más interna. ¿Sí? La línea de fuerza debería irse por interno, hacia el arco plantar medio, y debería salir por el primer ortejo, ¿sí? O ortejo mayor. Entonces nosotros deberíamos caminar contacto de talón, ir más hacia una línea más medial y salir con primer y un poquito también de ayuda del segundo ortejo. ¿Qué pasa si vamos por línea lateral? Contactamos, vamos por línea lateral y salimos por línea lateral, nos va a dar una alteración de la marcha. Entonces, esta sería la línea ideal, ¿cierto? De la huella, ¿no es cierto?, de la superficie de huella de la marcha que deberíamos tener. Por lo tanto, es bastante importante que cuando ustedes analicen marcha, primero graben lateral, posterior o frontal, graben, y lo segundo es que obviamente lo hagan sin zapatos, sin calcetines. Es bastante fundamental, porque si ustedes lo hacen con zapatos o con calcetines, podrían, por ejemplo, en la grabación que hagan, ya, porque obviamente a la observación quizás no lo podamos percibir, pero a la grabación, cuando empezamos a retrocederla y a ver la imagen un poco más detallada, no puedan ver esto, por dónde se va la línea de acción de la fuerza. Si lo hacen con zapatillas, si lo hacen con calcetines. Así que esos análisis, por ejemplo, es la segunda práctica de laboratorio. Vamos a hacer análisis con videogrametría, o sea, con análisis de cámara. Les voy a pedir que en su momento, para otra clase les voy a decir, pero que bajen un software que es gratuito, se llama Kinovea, no sé si ya lo tienen o si lo han trabajado. Y en ese software, que es gratuito, que se llama Kinovea, vamos a analizar todas estas cosas. Y van a hacer la segunda actividad, que va a ser más bien en análisis de videogrametría de la marcha. Y la tercera ya es con marcha con velocidades, o sea, vamos a conseguir unas trotadoras y ustedes van a hacer un análisis con personas trotando. Ya, chiquillos, eso, bueno, y ya para la siguiente clase vamos ya a empezar a detallar un poco ya las fases y vamos a entrar en ese detalle. Ya, ¿alguna duda, consulta? Entonces les voy a mandar el Excel, les voy a poner el RUSI de cada uno y les voy a mandar la nota 1. La vamos a revisar en el laboratorio del lunes, martes y miércoles, cada uno en su laboratorio. Y les pido por favor, si todo va bien, ¿cierto?, el lunes traer estas herramientas para el laboratorio. Se las voy a dar al Darío, se las mando, bueno, también están dentro de la guía. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Ya, estamos listos.